Hola, muy buenos días, muy feliz martes, muy feliz vida. Espero que estés muy bien. Gracias, 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 como siempre, por acompañarnos en este ratito diario. Y hoy vamos a sacarnos una runa. Empezábamos la semana con ese sol inmenso, precioso, tan cálido y tan luminoso. Espero que así te hayas sentido, así te sientas tú, como ese sol radiante que eres. Y vamos a ver, por favor, qué mensaje tienen para nosotros hoy las runas. Vale. Es que se ha caído, o sea, es que ni se ha caído, o sea, yo creo que saltó directamente. Esto sería una runa saltarina que diría Lucy Cavendish. Vale. Pues el mensaje que tienen para nosotros es la runa Algiz o Elas, también se puede decir. Algiz, A-L-G-I-Z, o Elas, E-L-H-A-Z, Elas. En todo caso, es la runa de la conexión con lo divino, es la runa de la protección y es la runa, se puede decir también, de la conexión cielo-tierra. La importancia de estar conectados, ancladitos en la tierra, con los pies en la tierra, perdón, con los pies en la tierra y los ojitos en las estrellas. Entonces, el mensaje de Algis tiene mucho que ver, la verdad, con lo que decíamos del sol, porque yo te contaba que el sol representa pues esa divinidad. De hecho, para muchísimas culturas el sol era un dios directamente. Y esta runa también nos habla de la importancia, perdón, de la importancia de esa conexión, de que establezcamos y reconozcamos, que estemos conectados con esa divinidad. Que estemos conectados y que reconozcamos que sea una conexión consciente, que yo me dé el permiso a mí mismo de conectarme de forma consciente con todo lo que representa la divinidad, con todo lo que representa la vida en general. Esta runa también nos recuerda, especialmente quizás en momentos donde hay menos sol, nos recuerda que siempre estamos asistidos, que siempre estamos acompañados. Justamente, yo también decía, el sol, aunque a veces no lo parezca, está ahí. Y al final siempre acaba saliendo, al final esa luz es imposible que no se desparrame. Bueno, pues esta runa de hoy nos recuerda un poco eso también, que recordemos que nunca estamos solos, que nunca estamos desamparados. Y en los momentos en los que como ser humano estoy muy abajo, mis circunstancias me sobrepasan, tengo dificultades, tengo muchos desafíos y me siento mal y además estoy en todo mi derecho de sentirme mal, también saber que esa ayuda está ahí y que si la pido me llega de una forma o de otra. Eso es muy importante porque, claro, para lo bueno estamos todos, ¿no? Es decir, es fácil, bueno, es fácil estar bien cuando más o menos todo va bien alrededor de uno. Cuando tenemos esos desafíos, ¿qué hacemos? Somos humanos y nos podemos sentir mal. Bueno, pues entre otras cosas, pedir esa ayuda y conectar con esa ayuda y ser consciente. Y por otra parte, pero no menos importante, esta runa es una runa que tiene que ver mucho con la gratitud de esa conexión, con la gratitud de hacer que esa conexión no solo sea consciente, sino que sea de agradecimiento. Dar gracias por todo lo que soy, por todo lo que tengo y también dar gracias por esa conexión divina, por saber que está ahí. A esa gratitud hay que dedicarle también un cierto espacio en nuestra vida cotidiana, para mi punto de vista al menos, y el mensaje que al menos para mí tiene esta runa. Así que en definitiva, día para celebrar, día para conectar. Esto ya, pues como siempre, va en criterios y en sensaciones. Puedes hacerlo de una forma o de otra, pero es un día, todos los días hay que conectar, entiendo yo, pero posiblemente hoy sea un día, por alguna razón, pues especialmente importante para ser conscientes de esa conexión, dedicarle un tiempo, un ratito, un espacio a esa conexión en tu altar personal, con tus oraciones, en tu iglesia, en donde tú quieras, como tú quieras, pero que lo hagas conscientemente, ¿sí? Y de verdad me gustaría terminar diciéndote, recordándonos, a mí el primero también, que Dios es amor y que no hay nada que venga de Dios que no sea amor. Cuando veas un enfoque que no es amoroso, que es de juicio, que es de crítica, eso no viene de Dios. Vendrá no sé de dónde, pero de Dios no, porque Dios no sabe hacer eso. Dios ni aunque quisiera pudiera ser castigador, juicioso, etcétera. Dios es amor. Recuerda eso, recordemos eso. Dios es amor. Muchísimas gracias por este mensaje.
queridas runas. Muchísimas gracias, querida runa Algis. Muchísimas gracias a ti por compartirlo. Te deseo un día de conexión total con tu divinidad, la divinidad que eres tú también. Te deseo muy feliz día, muy feliz vida y nos vemos mañana. Gracias, gracias, gracias.